sangre en la historia, nuestra huella pujante y triunfal, quedará a los que luchen mañana, digno ejemplo de acción contra el mal. Pero nos abraza la nueva religión, la alianza popular, conquistará la ansiada redención. Vamos a tratar un tema que tiene que ver justamente con lo que le aconteció al APRA hace 43 años, pero también con un personaje cuya vigencia, cuya trayectoria en el partido no se puede dejar de lado. Queridos compañeros, queridas compañeras, la historia de un partido, la historia del APRA y en general la historia no se puede escribir con olvidos, no se puede escribir con mezquindades, no se puede escribir haciendo saltos de garrocha de las personas que de una u otra manera contribuyeron en la formación, en el crecimiento, en el cimiento de este movimiento que se llama APRA, que entregaron su vida desde su juventud, que estuvieron cercanos a Haya de la Torre, que supieron levantar en alto las banderas de la integración política y económica de la América Latina, que fueron capaces de enfrentarse en épocas duras y difíciles a la dictadura, de haber estado sometidos a la persecución, al exilio, a las prisiones. Hemos hecho innumerables programas referidos a estos personajes. Y hoy he querido traer a este programa a un hombre que seguramente ha tenido algunos encontronazos en el partido muy severos, muy fuertes, y que en los años 80, de una u otra manera, el APRA se partió en dos, y eso también es una verdad. Y yo quiero comenzar hablando de este personaje cuyo nombre es Andrés Tausen Ezcurra, a quien tuve el privilegio de conocerlo en 1972. Yo había llegado ya del Cusco definitivamente a quedarme aquí en Lima, y en ese tiempo Haya de la Torre presidía ya las chocolatadas de la juventud los días sábados,
y presidía también la escuela de dirigentes que comenzaba a las 11 de la noche los días sábados y terminaba a las 2, 3 de la mañana. Y me acuerdo ahí en una reunión de la chocolatada juvenil que presentó a un personaje a quien yo seguramente lo conocía a través de la lectura, pero que no había tenido el privilegio de conocerlo cerca, que no había sido para mí hasta ese momento, o no había sido yo capaz hasta ese momento de estrecharle la mano. Y esa noche, en la chocolatada de la juventud aprista, Aya de la Torre, en un alto ante todos los jóvenes, nos dijo: está con nosotros, nos acompaña esta noche el secretario general del Parlamento Latinoamericano, nuestro querido compañero Andrés Tausen Ezcurra. Naturalmente hubo una explosión de aplauso, de júbilo. Muchos de los que estaban ahí, obviamente, ya lo conocían, ya lo habían tratado, ya habían tenido cercanía con él. Yo era un recién llegado, era un provinciano. Me estaba inmiscuyendo recién en las actividades del partido. Había sido captado por Aya de la Torre en octubre de 1971, cuando vine en un viaje de promoción del Colegio Ciencias. Y por una equivocación, en vez de ir al jirón de la Unión, algún samaritano, y lo digo samaritano, nos envió a la Plaza Unión, y de ahí tuvimos que caminar hasta Alfonso Ugarte y me encontré con el inmenso local del Partido Aprista Peruano. Esa noche conocí a Aya de la Torre. Y bueno, desde esa noche estamos aquí. Creo que ya pasó 52 años. Pero yo me quedé sorprendido de conocer a este personaje esa noche en esa chocolatada aprista de la juventud. Y entonces me preguntaba quién es o quién era Andrés Tausen Ezcurra. Naturalmente, con el tiempo lo fui tratando un poco más. Él radicaba en Costa Rica, si mal no recuerdo, donde era la sede del Parlamento Latinoamericano, cuyo cargo, dicho sea de paso, lo tuvo hasta 1991, como lo vamos a ver más adelante. Fue el forjador de esa organización, el organizador, el maestro que construyó eso que se llama hasta hoy Parlamento Latinoamericano. Y ese conflicto de 1980, y se los pongo en primera línea porque ha habido por ahí, y quizá con toda razón, algunos compañeros, 2 o 3, no más tampoco, que me dicen: ¿por qué presentas a un desleal con el APRA? Por no usar otra palabra más fuerte. ¿Por qué presentas a uno que abandonó el APRA? ¿Por qué le das homenaje a este personaje que nos abandonó en la época más dura y más difícil? Y naturalmente la respuesta que uno tiene que dar, y en mi caso se los doy, es que nosotros no podemos ocultar parte de la historia del APRA con resentimientos, con enconos, con rencores, con mezquindades, con olvidos. La historia es la historia y esa hay que contarla. Y parece inclusive que algunos olvidan o no recuerdan
¿De quién fue el primero que después de esos momentos aciagos, duros, difíciles de los años 80, se aproximó a Andrés Tausen? ¿Quién es el personaje que quiso volver a que Andrés Tausen regrese al partido? ¿Quién es el que buscó a Ramiro Prialé, el que buscó a Luis Alberto Sánchez para que convenciera a Andrés Tausen a que volviera al partido? Más allá de todo lo que había sucedido, más allá de todo lo que había pasado, más allá de esa división que había existido. Y la verdad es que hubo división. No es que tampoco los que nos quedamos en Alfonso Ugarte éramos una mayoría tan significativa, ¿no? No se olviden que la convención para elegir al candidato presidencial, Armando Villanueva, al cual yo apoyé, era un armandista duro además. Duro significa de esos que a veces no piensa y apoya y apoya y apoya, como yo lo hice. Y como lo hicimos muchos, además. Esa noche de la convención, nuestra victoria, la victoria de Armando Villanueva, fue por solo 100 votos. Obtuvimos 1000 votos y Andrés Tausen obtuvo 900 votos. No fue tampoco una diferencia tan significativa. Después vinieron los problemas que naturalmente trajeron una situación bastante compleja y difícil en el partido. El rompimiento, la división. Y algunos dicen, se fue y nunca regresó. Pero lo que parece que olvidan es que el Comité Ejecutivo Nacional, del cual yo formé parte, con entusiasmo, con mucho trabajo denodado en el propósito, lo expulsamos. Lo expulsamos a Andrés Tausen Ezcurra. Y miren, todos aquellos que propiciaron esa expulsión de Andrés Tausen Ezcurra, muchos ya han fallecido y otros ya no están en el partido. Casi ninguno de ese grupo ya está en el LAPRA activo. Los que son más acuciosos pueden revisar los nombres de esa época, de ese CEN del año 1980. Y yo les hablo de estas cosas porque creo que es bueno ya deslindarlo y es bueno decirles que la historia no hay que escribirlo con rencores, con odios, y no hay que decir que no le rindas tributo, no le rindas homenaje porque él se fue, porque fue un felón, porque fue un traidor, etcétera, etcétera. Estamos aquí para recoger todo aquello que fue importantísimo en la vida y en la historia de este personaje. ¿Quién fue finalmente el que va a ser el primer acercamiento, el que va a forzar que Andrés Tausen Ezcurra pueda volver al partido, pueda regresar al partido, pueda ser el candidato en 1985? Ese personaje se llamó Alan García Pérez. Y en su libro Metamemorias, en la definición, en la página 157, que aquí lo tengo, ustedes pueden encontrar ese derrotero que él siguió para tratar de convencer a Andrés Tausen de que regrese al APRA, de que pudiera ser el candidato del APRA. Y esas son las cosas que a veces, por falta de lectura, algunos compañeros no lo entienden.
Y entonces son desbocados, gritan, no, no puede ser. Sí puede ser. Porque la política también a veces establece ese tipo de mecanismos, ese tipo de caminos. Me acuerdo mucho en una polémica en la Católica, Armando Villanueva, ¿no es cierto?, que polemizaba en ese tiempo, en los años 70, con el profesor Enrique Bernales. Habló de un libro muy famoso de Lenin y mencionó el zigzag de la política. El zigzag de la política. Y eso estaba haciendo Alan García, el zigzag de la política. Y entonces, en la página 175, ¿no es cierto? Yo ya no voy a leer la introducción, ustedes pueden ir ahí, lo encontrarán. Pero en la página 175, ¿no es cierto?, Alan García dice lo siguiente, ¿no? Caramba, ¿dónde estás? En la página 177, aquí está. Intenté convencer a Tausen por todos los medios y con la ayuda de Sánchez y Prialé. Era su oportunidad. Oye, ¿pero qué? ¿No había traicionado al APRA? ¿No se había ido del APRA? ¿No es que no quería volver al APRA? ¿Para qué lo buscaban? Le decía, si volvía al partido sin hacer escarnio de la derrota electoral ni pedir castigo para el otro sector, sería bien recibido por los apristas e inevitablemente tendría todas las cartas para lograr ser el candidato y seguramente el presidente en 1985. Pero vi mucho temor en sus ojos, demasiada desconfianza familiar. Son testigos de ello muchos compañeros. Lamentablemente sus seguidores tenían a su vez irremediables conflictos y apetitos en cada una de sus provincias y calculaban que un reingreso de Tausen significaría la alianza con los actores de otro sector. Por eso ellos también se empeñaban en restarle credibilidad. La verdad es que en ese momento y con solo 32 años no tenía ni interés inmediato ni posibilidad de ser candidato. O sea, Alan García. Este capítulo, como ustedes saben, se llama La Definición. Es cuando Alan hace el último intento, el último esfuerzo antes de ser secretario general para convencer a Tausen, que según algunos se había ido, era un traidor, que no debía regresar al APRA, pero Alan sí pensaba eso. Alan sí pensaba eso. El zigzag de la política. Este capítulo se llama La Definición. Cuando ese intento no se cristaliza, cuando ese intento fracasa, cuando esos pasos ya no son sólidos, cuando encuentra este tipo de obstáculo, Alan García va a tomar la decisión de postular a la Secretaría General y obviamente ese cargo significaba en ese tiempo ser inmediatamente el candidato presidencial. Yo hasta ahora recuerdo momentos tan aciagos, de tan mal recuerdo, como a veces en la televisión presentaban a nuestros mayores, verlo a Sánchez, ¿no es cierto?, discutiendo con Armando Villanueva, cuál era el libro referencial y el más importante del APRA, si el antiimperialismo y el APRA, o 30 años de aprismo, ¿no? Y con el tiempo, obviamente, el mismo Alan García, pues, dice, ¿no es cierto?, que esos temas que en ese tiempo le daban tanta trascendencia, en el tiempo lo dejó de ser. Los tiempos eran distintos, eran diferentes, ¿no? Y entonces dice, por ejemplo, en la página 160, Alan García,
La dinámica argumental convirtió a Villanueva en expresión de la izquierda aprista y por consiguiente a Tausen en la derecha. Ciertamente esto no era verdad. Tausen era más cuidadoso en sus expresiones y era lo que más tarde se llamaría un centrista, sin dejar de ser aprista. Pero su pelo rubio, su estatura y su racionalidad lo confinaron a la derecha. Es el papel que la escena asigna por contraposición y la necesidad de tener una contradicción inventa los personajes. Eso fue. Pero por eso debemos obviarlo, por eso no debemos hablar ya de él, o debemos rescatar aquello que fue fundamental, que fue trascendente para la historia del partido, que es nuestro propósito, obviamente, trasladar, especialmente a los jóvenes, para que se conozca y se sepa cada una de estas cosas que fueron importantes en el desarrollo de la historia del APRA. Imagínense si con esos argumentos, que me los han dado 2 o 3 personas, nosotros dejamos de lado a personajes tan conocidos en el partido, a los cuales siempre recurrimos para nuestras efemérides, para nuestras actividades. Imagínense si nosotros, y hace poco, se ha celebrado, se ha recordado, nuestras compañeras, ¿no es cierto?, han tenido actividades, programas, recordando al Día Internacional de la Mujer. Y han puesto en primera línea en los afiches, en los volantes, en las convocatorias a Magda Portal. Pero imagínense si nosotros tomamos en cuenta a esa Magda Portal de 1948, a esa Magda Portal que se fue del APRA, a esa Magda Portal que denunció a varios apristas, que traicionó al APRA. Imagínense si por eso lo mandamos al olvido, cuando hay que recordar a esa Magda Portal de los inicios, como muy bien lo llama Armando Villanueva en el título de su libro, Los Inicios. A esa Magda Portal que levantó las banderas del antiimperialismo, que fundó la célula aprista en México, que estuvo al lado de Aya de la Torre en 1928 en la famosa polémica con Julio Antonio Mella, que argumentó severamente contra José Carlos Mariátegui en una carta bastante dura, que está justamente en ese libro de Armando Villanueva del Campo. Esa Magda Portal que fue capaz de levantar las banderas, las ideas de Aya de la Torre y trasladarlo al Partido Aprista Cubano en 1933. A propósito, se ha publicado hace poco del historiador Tito Agüero la influencia del APRA en la formación del Partido Aprista Cubano. Algo así es el título, no tengo todavía el libro. Yo me imagino que en las páginas de ese libro pues debe estar expresada ahí Magda Portal. Yo me imagino a esa Magda Portal que levantó las banderas, ¿no es cierto?, de la lucha por la reivindicación de la mujer para incorporar el año 31 en el plan de gobierno. Yo me imagino esa Magda Portal. No me imagino a esa Magda Portal del año 48. No quisiera imaginar. Pero ¿saben qué? Aquí está. Esa Magda Portal del año 48. Está en este libro de Luis Alberto Sánchez. Primero lo pueden encontrar en la página 1011. 1011. El uno había tenido como cabeza visible a Magda Portal, ¿no? Acá está. En el transcurso de 5 años y medio a partir de octubre de 1948,
habían pretendido dividir al APRA, dos movimientos cismáticos sin ningún éxito y con mucha perfidia. El uno había tenido como cabeza visible a Magda Portal, Luis Eduardo Enríquez y el mayor Víctor Sapo Villanueva. El otro lamentablemente fue más sutil e interno. Y en otra página, en la 1283, encontrarán ahí también. El Consejo se pronunció en ese sentido, a iniciativa del profesor Alberto Cuba Caparó, delegado de Medicina, y con la única y expresa oposición del profesor Luis Bramon, ex abogado de Magda Portal, que alegó ante el Tribunal Militar de 1949 mi supuesta participación intelectual en el levantamiento del 3 de octubre de 1948. Lean también a Ramiro Prialé, o lean al mismo Armando Villanueva, en su libro La Gran Persecución. Y si traemos a colación todo eso, hay que olvidarnos de este personaje de la historia. Hay que olvidarnos de ese personaje de la historia. No creo, ¿no? Villanueva, esto ocurre con el Odría de facto, un dato muy preciso. Estando en el Potao nos enteramos de la muerte de Negreiros. Se inició el proceso con una corte marcial integrada por almirantes. Magda Portal se presentó ante ese tribunal, pero a ella la tenían en un alojamiento especial, no en prisión, sino en una casa frente a la prefectura de Lima. Ahí está. Por eso tenemos que saherirla, por eso tenemos que dejarla de lado de la historia del APRA, por eso tenemos que dejar de lado a Luis Felipe Las Casas, que narra aquí su vida y por qué también se fue del APRA el año 1963. Debemos dejarlo de lado, no recordar, no decir que Luis Felipe Las Casas fue el hombre que organizó el mitin más grande de la historia del Perú en 1945 en el Campo de Marte, el reencuentro con Haya de la Torre. ¿Debemos olvidarnos? Yo no creo. Que después, además, no se olviden, regresó victoriosamente al partido en octubre de 1982 con Alan García Pérez como secretario general y Luis Felipe de Las Casas como secretario nacional de organización y movilización del partido. Había un grupo muy fortalecido, muy fuerte, que se llamaban los casistas. Me acuerdo muy bien, los casistas. Hay un libro que ha publicado el Congreso de la República, de más de 600 páginas, dedicado a Andrés Tausen Ezcurra. Este libro se publicó todavía en el año 2004. Ya el APRA tenía una buena estructura congresal. Había regresado ya Alan García el 2001. Habíamos obtenido una buena cantidad de parlamentarios. Yo he narrado en el programa anterior por qué Alan García no quiso ganar las elecciones del 2001. Hemos contado las razones. Eso está en el programa anterior. Este libro contiene una serie de documentos, de obras, de escritos de Andrés Tausen Ezcurra. Y fue minuciosamente y bien trabajado, y hay que reconocerlo, por el historiador Hugo Ballenas. Y un poquito nos vamos a guiar de este libro, ¿no es cierto?, para seguir la ruta de Andrés Tausen Ezcurra, que como ustedes saben, y por eso es el recuerdo, por eso es este programa de los 108 años, ¿cómo se pasa la hora? Los 108 años, Andrés Tausen Ezcurra nació un 23 de marzo de 1915. Miren esa coincidencia, ¿no? Andrés Tausen Ezcurra nace el 23 de marzo y Armando Villanueva del Campo nace un 25 de noviembre de 1915, el mismo año. Andrés Tausen Ezcurra nace en Chiclayo, en 1915, ¿no? Andrés Tausen Ezcurra
desde muy joven va a participar, y no se olviden, fue partícipe también en la fundación, en la organización de la Federación Aprista Juvenil. Eso no hay que olvidarlo, no hay que olvidarlo. Yo lo tengo anotado aquí, porque es bueno tenerlo siempre. Aparte de todos los demás cargos que él ha tenido, y vamos a hablar naturalmente de su paso, de la organización que hizo, que fue del Parlamento Latinoamericano. Como no quiero solo referirme al libro de Hugo Ballenas, que está muy bien estructurado además, en la página 300 de este libro, Víctor Raúl de Roy Soto Rivera, está contada la organización de la Federación Aprista Juvenil. Y solamente voy a dar lectura para que ustedes vean quiénes fueron los del núcleo fundador de la Federación Aprista Juvenil, que eligió, como todos sabemos, a Armando Villanueva del Campo como primer secretario general. ¿Cuántos años tenía Armando, no? No llegaba a los 20, ¿no? Había nacido el 15, el 34, llegaba a los 19. El primer secretario general de la Federación Aprista Juvenil fue Armando Villanueva del Campo. En el núcleo fundador figuraron, entre otros, Luis Rodríguez Vildósola, Roberto Martínez Merizalde, Nicanor Mujica Álvarez Calderón, Andrés Tausen Escurra, Susana Medrano, Tulio Velázquez, Pablo Silva Villacorta, Maruja González, Floro Barreto, Carlos Magno Lingán y Viaggi Arbulú. En provincias conformaron una verdadera legión. Aquí está. Fue organizador del núcleo central, como muy bien lo llama y lo reconoce Roy Soto Rivera, ¿no? De manera que eso es importantísimo decirlo, porque no aparece tampoco, pues, de la circunstancia, de la coyuntura. Él tiene una larga trayectoria, que desde muy joven va a estar entrelazado, va a estar ligado, va a estar cohesionado con las ideas de Aya La Torre, y va a ser parte de ese núcleo fundador de la Federación Aprista Juvenil. Él, en 1931 aproximadamente, ¿no es cierto?, después va a salir deportado, y aquí está. ¿Dónde estás? Bueno, va a salir deportado a Chile y luego va a ir a Buenos Aires, va a estar ahí con Manuel Seoane, ¿no? Manuel Seoane. Andrés Tausen Escurra, cuando regresa después del exilio, del largo exilio, que va a durar más de 10 años, ¿no es cierto?, estableciéndose especialmente en la Argentina, inclusive ahí se va a graduar como abogado en 1942, ¿sí?, como abogado en 1942, va a ser designado como director del diario La Tribuna. Ese cargo, ese puesto, lo va a tener hasta 1948, los 3 años que duró el Frente Democrático Nacional, hasta cuando viene el golpe de Odría y otra vez marchará al exilio. Al regresar en 1956 y hasta 1962, Andrés Tausen Escurra será otra vez director del diario La Tribuna, que, como ustedes saben, fue fundado el 15 de mayo de 1931 por Manuel Seoane. Ese diario que en ese tiempo, que en esas épocas competía con los grandes medios, competía con el diario El Comercio, el vocero de la oligarquía, el vocero de la derecha de este país.
ese diario, de 1945 a 1948 y de 1956 a 1962, lo dirigió y lo manejó Andrés Tausen Ezcurra. No hay que olvidar eso. Como que no hay que olvidar, queridos compañeros, que en 1962 Andrés Tausen fue elegido diputado por Lambayeque. Esa diputación fue privada por el golpe que hubo ese año, en contra de Haya de la Torre. Año en el cual no hubo fraude, pero sí hubo veto, acuérdense. Esa es una historia que la hemos contado en varias oportunidades. Con la traición en ese tiempo de Fernando Belaúnde Terry, que avaló ese golpe. Porque quien debía ser proclamado, nombrado, designado, elegido presidente de la República por la votación que había obtenido era Haya de la Torre. Sin embargo, primó el veto de las Fuerzas Armadas, no se olviden. Ese año había sido elegido diputado por Lambayeque Andrés Tausen Ezcurra. El año 63, en las nuevas elecciones que hubo, fue otra vez elegido diputado por su departamento en ese tiempo. Ahí es un poco donde vamos a conocer a este Tausen Ezcurra, que va a tener una labor protagónica en la organización de una institución latinoamericana. Él fue diputado hasta el año 68, en el cual se produce ya el golpe de Velasco. A propósito de Velasco, yo me acuerdo todavía bastante muchacho, en esos tiempos en la cafetería del partido, había llegado un emisario del gobierno revolucionario, entre comillas, de Velasco, planteando la posibilidad de conversar con los apristas o con el APRA. Y según este personaje, la condición que ponía a Velasco era que ellos querían conversar de Tausen para abajo. Y llegaba así, con nombre propio, de Tausen para abajo. O sea, dejar de lado a la vieja guardia, dejar de lado a los fundadores, a los apristas de los años 20. De Tausen para abajo. Inclusive cuando se produce el golpe en 1968, si mal no recuerdo, Tausen era presidente de la Cámara de Diputados. Estoy casi seguro de eso. Pero ¿qué va a ocurrir en 1964? Y ese es el tema central al cual yo quiero referirme el día de hoy. El año 64, ¿no es cierto?, Andrés Tausen Ezcurra va a ser el promotor, el iniciador, ¿no es cierto?, y según lo cuenta inclusive este libro, cuya introducción lo ha escrito, creo que de una manera bastante bien detallada, el historiador Hugo Ballenas, ¿no es cierto?, indica que el 11 de diciembre de 1964 se inicia la conformación del Parlamento Latinoamericano. Y esto es una cuestión importantísima, porque es el organismo que le da vida a lo que el APRA había pregonado durante tanto tiempo, desde 1924. Su bandera esencial de la integración política y económica de la América Latina. Su bandera principal. El sueño de Bolívar, el sueño de Haya de la Torre, que debía comenzar con los congresos latinoamericanos.
Se comenzaba ahí a establecer la alianza verdadera de los pueblos coaligando a sus congresos para ir camino a la integración de nuestras naciones. Y ese inicio se dio el 11 de diciembre de 1964 en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del Perú. Representantes de 14 países de la América Latina fundaron una institución democrática de carácter permanente, representativa de todas las tendencias políticas existentes en nuestros cuerpos legislativos, y señalábase como misión del nuevo organismo promover, armonizar y canalizar el movimiento hacia la integración. El 18 de julio de 1965, la primera Asamblea Ordinaria reunida también en Lima fundó definitivamente el Parlamento Latinoamericano y le dio su estatuto y reglamento. Un detalle que es muy importante, como anota aquí el historiador Ballenas, es que Tausen, ¿no es cierto?, desde que se funda el Parlamento Latinoamericano hasta 1991, va a ser el secretario general, vale decir el organizador, el promotor, el convocante de todas estas organizaciones congresales. Esta organización, que tuvo una extraordinaria presencia en la América Latina, que convocaba, que reunía a todos estos congresos, inclusive después del golpe de 1968, Tausen, muy caballero, indicó que como había dejado de ser ya congresista, había dejado de ser diputado, ¿no es cierto?, pedía a la Asamblea que también dejaba de ser secretario general. Esta Asamblea cambió el estatuto y puso ahí una adición que decía también podían ser secretarios generales los ex parlamentarios. Y así se quedó hasta 1991. Y esto es importante resaltarlo porque en tiempos de hoy, en los cuales estamos en una permanente disputa, especialmente con los grupos comunistas que se han ido apoderando paulatinamente de muchas organizaciones que pertenecen a la integración política y económica de la América Latina, es importante resaltar lo que el APRA hizo, lo que estos personajes hicieron en favor de la integración de la América Latina. No hay otro personaje en el APRA, no hay, en textos, obviamente, en publicaciones, obviamente, en discursos, obviamente, que mejor haya planteado los temas de la integración política y de la América Latina que Andrés Tausen. Hasta un libro muy famoso de él que ganó inclusive un premio internacional que se llama Bolívar el alfarero de las repúblicas. Una carátula roja muy conocida, donde está establecido ahí los caminos que sigue Bolívar para hacer posible la integración de nuestras naciones. Nadie como él levantó en los eventos internacionales estas banderas y nadie como él también, y hay que reconocerlo y nunca hay que ser mezquinos, hizo que el artículo 100 de la Constitución de 1979 incorporara la ciudadanía latinoamericana o indoamericana. Ahí está, vayan a la Constitución del 79, al artículo 100, y encontrarán ese texto que le pertenece a Andrés Tausen Ezcurra. Ese es el Tausen que estamos, si quieren, rescatando, recuperando para esta parte de la historia del APRA, que no debemos nosotros tratarla con pequeñez, que no hay que tratarlo con rencor, que hay que rescatar aquello que fue fundamental. Y lo del 80 ya lo hemos recordado, ¿eh? Tuvo también sus bemoles,
También fuimos culpables muchos de nosotros. Existimos muchos vehementes todavía de esa época. Yo uno de ellos. Claro, teníamos menos de 25 años, quién sabe. ¿Quién sabe? Menos de 25 años. Nuestra vehemencia, ¿no? Quizá hoy, con los años, con el tiempo, 43 años después, ¿cuál sería nuestra acción, no? ¿Cuál sería nuestra decisión? Habría que pensarlo, ¿no? Quizá el camino que hubiéramos escogido nosotros hubiera sido el de lograr, el de tratar de que estos personajes se junten, se unan en los ideales, en los principios, en fin. Pero este Tausen que hoy resaltamos es el que con más brillo, con mejor forma de escribir y de presentar, trataba los temas de la integración política y económica de la América Latina. Yo les recomiendo este libro. Lo editó el Congreso de la República, todavía el 2004, yo no sé si todavía existe en la librería del Congreso, ¿no? Yo tuve oportunidad de adquirirlo ahí. Hay muchos buenos libros en la librería del Congreso. He solicitado, por ejemplo, porque por ahí me he olvidado el libro del doctor David Soldevilla sobre Manuel González Prada, también es voluminoso como este libro de Andrés Tausen, y estoy tras la búsqueda también de un libro muy enjundioso de la doctora Cecilia Bácula, una historiadora que tanto nos ha ayudado en la Casa Museo Haya de la Torre. De manera que este es el Tausen que yo quiero reivindicar el día de hoy. Este Tausen que en la Asamblea Constituyente mantuvo una estrecha cercanía con Haya de la Torre, que estuvo muy de cerca inclusive en lo que significó el mensaje de Haya de la Torre el 28 de julio de 1978. Haya de la Torre no era de leer discursos, ustedes saben. Víctor Raúl jamás había leído un discurso. Era la primera vez que iba a leer un discurso. Así estaba obligado por el protocolo. Y él decía siempre, protocolos. Uno de los que ayudó un poquito a que las cosas en ese terreno no tenga dificultades fue Andrés Tausen, si es que algunos lo han olvidado. ¿Cómo olvidar que el 12 de julio de 1979, cuando las dificultades se presentaron en el Congreso de la República y había imposibilidad de trasladar la Constitución desde el Congreso a Villa Mercedes, cómo olvidar que este personaje participó activamente en la búsqueda del doctor Luis Bedoya Reyes, para que finalmente ordene a su bancada que no pongan obstáculos en el traslado de la Constitución a Villa Mercedes y finalmente firme Haya de la Torre la Constitución. Eso está contado por el mismo Jorge Idiáquez. Ustedes pueden leerlo en la revista Frente Único, una entrevista que nos dio, la única que dio Jorge Idiáquez en vida. ¿Quién estuvo ahí? Andrés Tausen. ¿Podemos olvidar eso? Yo particularmente no. Yo no vivo de rencores, no vivo de mezquindades, no vivo de esas cosas que hacen daño. Así pues, entonces, tendríamos que olvidarnos de otros actores, como les he dicho, ¿no? Olvidarnos de personajes que, más allá de las circunstancias, más allá, seguro, de los errores, de las dificultades que se dieron, en su momento participaron activamente en engrandecer este movimiento de Haya de la Torre. Y eso es lo que hay que buscar. Hacia eso hay que ir. Estos hombres, con los errores, con las dificultades,
no se enriquecieron. Estos hombres siempre al final permanecieron en lo que eran, un maestro universitario. Vivió siempre ligado al periodismo, siempre. Como siempre vivió ligado al periodismo Armando Villanueva, también, ¿eh? También. Personajes que entregaron su tiempo, su vida, a escribir, a publicar. Como un poco en chiquito lo vamos haciendo nosotros. Nicanor Mujica, Álvarez Calderón, cuyo libro está aquí, y cuando tengan oportunidad léanlo, porque aquí también hay una buena parte de la historia de Andrés Tausen Ezcurra. La Federación Aprista Juvenil, contada por Nicanor Mujica, Álvarez Calderón, ¿no? La salida de los originales del antiimperialismo y el APRA. ¿Cómo fue que los originales, cuando ahí la Torre estaba en plena clandestinidad, la madre de Nicanor Mujica lleva a Ercilla, lleva a Chile, lleva a Luis Alberto Sánchez, los originales del antiimperialismo y el APRA? Bueno, esa es otra historia. Pero todos estos personajes jugaron así, siempre ligados al tema editorial. Ellos vivieron escribiendo, vivieron de eso también. Las cosas tampoco caen del cielo, pero vivieron con transparencia, con honestidad, con limitaciones, a veces en medio de la pobreza, con dificultades. Nos dieron el ejemplo. Y esos altibajos en la vida que pudo haber existido, pues son parte de la historia también, que hay que ubicarla en el contexto en el cual también se desarrollaron. Ahora quizá con más lejanía de los hechos, yo lo observo, yo lo miro. Tantos buenos compañeros que los tuvimos al frente, que nos ganó el encono durante años. Algunos viven felices de ese encono hasta ahora. Algunos viven del odio. ¡Ay, no! ¡Traidor! Pero cuántos buenos compañeros, ¿no es cierto?, estuvieron al frente de nosotros, peleándonos absurdamente, sin motivo. Manuel García, que ya falleció. Manuel Aquésolo, que ya falleció. Tanta gente buena, al frente de nosotros, por este desliz, por este despropósito. Pero nunca olvidar que en ese zigzag de la política hubo un personaje que se llamó Alan García, que quiso que Andrés Tausen regrese al partido. Sí, para que sea nuestro candidato, sí, había una expectativa, pero quiso. Trabajó para eso. No lo logró. ¿Quién sabe? Pues nosotros diremos a buena hora, porque finalmente Alan el año 85 logró ser el primer presidente aprista. Pero nadie duda que el año 81 el esfuerzo, el trabajo, el impulso que él puso para que regrese Andrés Tausen al APRA fue de todos los días. Nadie duda eso. Así fue. Y un poquito nos consta, ¿no? Porque en ese tiempo caminamos muy cerca a él. Pero más allá de lo que digamos nosotros está el libro. Está lo que él narra, está lo que él cuenta. Y esas son las cosas que no hay que olvidar. Y en circunstancias como hoy, en el cual el APRA vuelve otra vez a sus fortalezas, en circunstancias como hoy en que el APRA encuentra otra vez el camino, ¿no es cierto?, a ser una organización que está legitimada en el Jurado Nacional de Elecciones, es cuando tenemos que encontrar estos caminos, estas rutas, estas vías que nos junte, que nos una, que nos haga transitar a objetivos mayores, que nos permita construir de verdad lo que será en el futuro, no solo el partido, no solo la organización,
sino también enfrentar los procesos electorales. Nosotros no estamos aquí solo para hacer un partido político, para tener nuestra escuela de dirigentes, nuestro parlamento universitario. No, estamos aquí también para volver a llegar al poder y ganar elecciones. Y para eso hay que prepararnos. Yo siempre digo, siempre lo repito, y esa fue un poco mi norma en el trabajo que he realizado en todos los lugares donde he estado. Nada se improvisa, todo se construye. Todo se construye. Todo se hace, se cimenta poco a poco, pero esforzadamente. Esforzadamente. Y además, con transparencia, como debe ser siempre. Y todos los organismos del partido, sin ninguna excepción, todos, deben rendirle cuentas al partido, ahora que ya está legitimado. Todos. Y si quieren del museo se los damos, ¿ah? Ahí tenemos ya el inventario, que ya está publicado inclusive en el WhatsApp de todos los compañeros. Algunos ni cuenta se han dado. Pero ahora sí tenemos un inventario completito del Museo Haya de la Torre. Cuando yo llegué al museo el año 2016, en noviembre, pregunté y dije que me entregaran el inventario pues que yo iba a recibir. La respuesta fue, aquí nunca hubo inventario. Por eso fue que se perdían las cosas. Por eso es que se llevaban las cosas, pues. Por eso que desapareció Macedonio de la Torre, ¿no? Ese cuadro que algún llamado discípulo de Haya de la Torre lo tiene en su poder hasta el día de hoy, que debía devolverlo. Por eso se pierden las cosas. Porque no hay orden. Porque no hay disciplina. Porque no hay autoridad. Porque no hay transparencia. Porque las actividades que se hacen no se rinden cuentas. Ese es el tema. En muchos casos. En muchos casos. Muy bien, queridos compañeros. Yo he querido trasladar esto muy rápidamente, diría, porque no hemos entrado muy a fondo en este libro, que ojalá lo hagamos en una próxima oportunidad, de Andrés Tausen Ezcurra. Pero sí he querido relevar esa acción principal, fundamental de este personaje, ¿no? De saber que él fue el impulsor, el creador, diría yo, de esa institución llamada Parlamento Latinoamericano. Y que en tiempos de hoy necesitamos que nuestras organizaciones de esa naturaleza se mantengan y se fortalezcan. Este Parlamento Latinoamericano existe, ¿eh? Y convoca además, su sede está ahora en Panamá. Yo he asistido a varias reuniones de este organismo. El Perú formaba parte, no sé si ahora lo hace. Este gran compañero Humberto Falla Lamadrid, que en paz descanse, estuvo muy metido en el trabajo del Parlamento Latinoamericano. Una pena que nos haya dejado. Pero hay que trabajar en esos temas también, muy, muy fuerte. Porque ese es el propósito fundamental de la ideología aprista. Hacia eso vamos, hacia eso tendemos. De manera que resaltar, relevar el trabajo, la tarea que ha realizado o que realiza y que está expresado en este libro de Andrés Tausen Ezcurra, este personaje, creo que es fundamental conocerlo. Y yo he querido hacer una especie de resumen del significado que ha tenido para nosotros este personaje, Andrés Tausen Ezcurra. Estoy buscando la canción con la cual quiero despedirme de ustedes y la verdad es que no la encuentro, pero sí lo voy a encontrar porque quiero sumarme a la fiesta que hicieron mis compañeros del Cusco, ¿no es cierto? El día de ayer yo sentí la emoción, la algarabía de ellos cuando bailaban, cuando cantaban, ¿no es cierto?, los huaynos cusqueños. Bueno, han sido ustedes muy amables, muchas gracias por vuestra sintonía el día de hoy. Volveremos el próximo domingo
en vivo y en directo, y ojalá estemos desde la Casa Museo Haya de la Torre. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos el próximo domingo en vivo y en directo desde la Casa Museo Haya de la Torre. Compañero Iván Villar, muchas gracias. Gracias. Los controles desde el museo han sido muy excelentes. Gracias.